porque veo y la es así, fíjate todos los grupos bienvenidos son, pero de repente quiero tener la seguridad de que lo que puedo haber visto con mis grupos, ¿no? También lo puedan entender nosotros. Si vamos a hablar del mecanismo de acción, de efectos y de los efectos de los fármacos adolescentes, acá recordamos rapidito, cuando hablamos de mecanismo de acción, habíamos mencionado siempre el mecanismo de acción es a nivel molecular, ¿no? Es a nivel molecular y mi visión automáticamente tiene que ir en el lugar de la biofase donde van a actuar los fármacos. Ahora, en ese lugar, el mecanismo de acción, para los mecanismos de acción específicos, habíamos mencionado que pueden ser a través de receptores en la mayoría de casos. Recuerdan, habíamos hablado de mecanismos por receptores, mecanismos como que también, acá también hay el plan 52, ¿alguien del plan 52? Bueno, hoy día vamos con el plan 24 y estábamos viendo un poquito de qué, ¿cómo se llama? Mecanismos de acción, por ejemplo, en el caso de los antioxidantes. Ya vamos a estudiar, hay mecanismos de acción que no solamente es a través de receptores, sino también mecanismos de acción a través de canales de voltaje dependiente, activa por voltaje, ¿no? Pueden haber mecanismos a nivel de canales de calcio, sodio, etc. Entonces, estoy un poquito relacionado mecanismos de acción, porque es lo que vamos a ver acá. Aquí vamos a ver un montón de mecanismos de acción. Y yo tengo que saber lo que es un mecanismo de acción. Puede ser por receptores y puede ser por receptores. Puede ser por canales de voltaje dependiente, que sí. Pueden haber mecanismos de acción que van a inhibir ciertas enzimas, sí, inhibiendo acetilcolinesterasa, inhibiendo citoxigenasa 1 o 2, por ejemplo. Pueden haber mecanismos de acción, y esos no son receptores, ojo, pero son mecanismos de acción, dianas moleculares. Pueden haber mecanismos de acción que van a inhibir transportadores, tipo la inhibición de la bomba de protones, tipo la inhibición del transportador sodio-cloro, etc. Esos son mecanismos de acción. Ahora, para poder, digamos, identificar mecanismos, no solamente ya identifiqué que pueden ser a nivel de una diana molecular específica tipo receptor u otro tipo de mecanismos a nivel de enzimas, etc. Para poder corroborar y completar el mecanismo, yo tengo que saber si esa interacción de la molécula del fármaco, digamos, de qué manera en el caso de los receptores actúa, es agonista o antagonista. Aquí sí o sí tenemos que identificar eso. ¿Por qué? Porque si me van a preguntar un mecanismo de acción, ¿no? Yo tengo que saber qué tipo de interacción de fármaco-receptor. Y cuando se habla de interacción fármaco-receptor, se debe entender la molécula del fármaco interactuando con el receptor. Ahora, si es un agonista, el mecanismo de acción, como les he dicho a los chicos en mi grupo, si es un agonista, ya yo tengo que tener a la afinidad de aquel receptor y cuál va a ser su actividad intrínseca, si no, no es el mecanismo completo. Solamente estoy llegando a lo inicial. Y si es un antagonista, ¿qué me dice? Los antagonistas tienen afinidad, pero carecen de actividad intrínseca. Ya está, como en el caso de la tropina. La tropina, que lo hemos visto en el laboratorio, tiene afinidad, sí, receptores muscarínicos, actividad intrínseca para el mecanismo de acción, no, porque es un antagonista. Y ahí queda el mecanismo de acción, con seguridad. Que es muy diferente si me preguntan, digamos, el mecanismo de acción de la pilocarpina para la bradicardia, el efecto de bradicardia, mecanismo de acción, afinidad por qué receptor en el corazón que me lleva a reducción del gasto cardíaco, el M2, entonces ya tengo la afinidad. Pero ¿cuál es la actividad intrínseca? Porque la pilocarpina es un agonista, y la pilocarpina es un agonista. Entonces la actividad intrínseca, recuerdo, M2, tipo de receptor, por eso hemos visto estructura de receptores en el seminario, para ver a nivel de la membrana si es receptor ionotrópico, metabotrópico o con actividad enzimática. Entonces, ¿cuál es la actividad intrínseca? Bueno, en el caso de la bradicardia por pilocarpina, mecanismo N2, transducción de señales, ¿no? Porque es una agonista, no tiene su actividad intrínseca en este caso. La actividad intrínseca relacionada a la inhibición de la glutatositasa, funcionalmente cíclico, hiperpolarización por apertura del canal de potasio, ese es el mecanismo de acción. Si se dan cuenta, yo para poder abordar esto, yo tengo que tener claro eso. Si no, voy a mezclar efecto, voy a mezclar acción, y el mecanismo, por más que yo lo sepa, si yo no tengo identificadas estos términos, no lo voy a mencionar adecuadamente. Dicho eso, ahora, a nivel de lo que es farmacología del sistema nervioso autónomo, y tenemos acá el sistema nervioso, digamos, la doctora de Cesarina, que voy a pasar por cuestiones de tiempo, pero vamos a comenzar digamos, a resaltar el sistema nervioso simpático, parasimpático, los neurotransmisores que están involucrados, y según los neurotransmisores principales para cada
cada uno de los sistemas, simpático y parasimpático, relación. Simpático, adrenalina, parasimpático, acetilcolina. Ahora, simpático, receptores, ¿no? Entonces, aquí se comienza a ver un poquito de eso, ¿ya? Yo tengo que identificar, y es bien importante que ustedes no se confundan con el tema de los receptores adrenérgicos y colinérgicos, porque aquí va a ser memoria, farmacología sí va a ser memoria. Y tienen que comenzar a identificar cuáles son los fármacos adrenérgicos, cuáles son los fármacos colinérgicos, por ejemplo, para comenzar a memorizar. Entonces, si ya tengo, por ejemplo, identificado cuáles son mis fármacos adrenérgicos, cuáles son mis fármacos colinérgicos, ya tengo que entender que si estamos hablando de fármacos adrenérgicos, receptores adrenérgicos, alfa, betas, todos. Colinérgicos, hay que ver aquí en farmacología, hay que ser exquisitos, como siempre les he dicho. Receptores muscaríticos nicotínicos, M1, 2, 3, farmacológicamente identificados. Entonces, si se dan cuenta, estoy partiendo de, primero yo sé que voy a tener que memorizar mis fármacos, yo sé que tengo que saber si son adrenérgicos y colinérgicos, yo sé sobre qué receptores podrían actuar, porque hay que ver la selectividad que van a tener. ¿Se dan cuenta? Aquí hay que memorizar. Entonces, seguimos acá. Se está pasando una listita, por favor, para que puedan anotarse y que estén empezando. Luego, en este caso, estoy tratando de un poquito seguir las pautas de la teoría que nos ha dado en este caso la doctora Herencia. Y acá, por ejemplo, dentro de este caso, son funciones fisiológicas, digamos, que ya no conocen. Entonces, solamente recordar y recordar. Porque sí, hay que recordar, porque los efectos farmacológicos se van a dar según el lugar donde actúan. Entonces, bueno, vamos a entrar y después voy a ir explicando un poquito porque hay varios. Entonces, por ejemplo, acá nos hablan de neurotransmisores, justo lo que estábamos hablando, no la acetilcolina, no la adrenalina, para ir enfocándonos en la parte farmacológica, como les dije ya, relacionar con los receptores. Con las funciones, un poquito de gráfica, y acá es importante que hagamos un repaso de esta imagen, porque para poder entender, cuando se les pregunten efectos, mecanismos de acción, percibo que se puede confundir, y lo hizo en los exámenes de seminario, más que nada en el laboratorio, como hemos conversado, que se suelen confundir los efectos. Por ejemplo, en el caso de los efectos que pueden dar los fármacos adrenérgicos con los colinérgicos, si se hacen un cruce. Entonces, para no confundirme, vamos a iniciar esto. Entonces, un poquito sobre las funciones generales, recordar un poco, y más adelante ya la doctora le debe colocar receptores. A ver, la reacción colinérgica, la importancia del ingreso de calcio para la liberación de neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, la participación importante de la acetilcolinesterasa. ¿Por qué es importante, digamos, hacer un repaso de esto? Porque hay fármacos cuyo mecanismo de acción puede ser inhibir la enzima que limita la acción de la acetilcolina, como la acetilcolinesterasa. Entonces, yo tengo que saber esto, cuál es el papel de la acetilcolinesterasa para saber qué es lo que puede ocurrir cuando se le bloquea a ese tipo. ¿Sí? Ahora, la neurona colinérgica, un poquito ahí de la funcionamiento de la funcionamiento, la liberación a nivel sináptico y todo lo que tenga que ver con los mecanismos de acción a nivel postsináptico que van a tener. En el caso, por ejemplo, de la colinérgica, hay que recordar, y por eso hacemos el repaso de lo que son los receptores. La acetilcolina puede actuar a nivel tanto muscarínico como nicotínico, ¿no? Esa es de manera general. Y recordar el M1, M2, M3, que son los farmacológicamente más estudiados, más importantes, los nicotínicos NN, NM, ya, pero eso es general, eso es para la acetilcolina. Ahora vamos a comenzar a ver fármacos que son específicamente para muscarínicos, específicamente que es entre comillas, porque vamos a ir aprendiendo que pueden haber fármacos que son específicamente, sumamente selectivos a un determinado receptor muscarínico, o que son grupos colinérgicos que solamente son nicotínicos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hay mucha información que tengo que memorizar, sí, tengo que memorizar. Pero si por ahí hay algo de recordar, es un poquito de las funciones que normalmente tiene la acetilcolina, va a ser más fácil. ¿Ya? Entonces, aquí está muy bien. Si no se puede apagar. ¿Qué tal? Desenchúfelo nada más, desenchúfelo.
La ventaja de ser algoritmo y ya, entonces vemos los receptores colinérgicos. Esto es importantísimo, chicos. Ya, si queremos abordar farmacología, por lo que hemos visto también en el seminario, es, ya, me dice, ya yo recuerdo las funciones que puede tener la acetilcolina sobre el mucoparínico, el nicotínico, los efectos que se producen, ya. Pero aquí yo tengo que recordar, antes de entrar leyendo los mecanismos, ya, ¿qué tipo de receptores son los M1, los M3, los M5? Y comenzamos a asociar ahí. Mi recomendación viene, repasen, lean, memoricen el tipo de receptor que son estos. En general, y luego abordo y memorizo quiénes son los que actúan en el M1, el M3, etc. Primera vez. M1, M3, M5 relacionados a proteínas G, P. Del otro lado tenemos a los adrenérgicos, que son acoplados a proteínas GQ, GP, alfa 1. Listo. Entonces, adrenérgicos alfa 1, M1, M3, M5, acoplados a proteínas GQ, y recuerdo la transducción de señales. ¿Sí? Y recuerdo los segundos mensajeros. GQ, GP, relacionados a segundo mensajero, diacilglicerol, IP3, calcio. Esos son segundos mensajeros. Fosfatidílico, citolifosfato no es un segundo mensajero. Fosfolipasa C no es un segundo mensajero. ¿Ya? Entonces ya comienzo a seleccionar y comienzo a revisar un poquito sobre las transducciones de señales. La transducción de señales, les dije, toman el nombre de actividad intrínseca cuando hay de por medio fármaco agonista. ¿Sí? Entonces, en el caso de los otros receptores, bueno, en el caso de los alfa 2, M2, por ejemplo, M4, son acoplados a proteínas GI. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Inhibición de la dihidratoxiclasa, reducción del específico. Entonces, si se dan cuenta, es que tomo partido de lo general. Y ahora ya estoy abordando de manera particular, pero en general también, identificando receptores, transducciones de señales. ¿Sí? Y luego ya entramos a los nicotínicos y la conductancia del sodio. ¿No? Bien, todo eso acá. Y aquí, por ejemplo, ya vemos los receptores nicotínicos NN, NM, canales pépticos de acción rápida, tenemos los muscarínicos M1 al 5, que todas son proteínas G, pero ahí se está generalizando. Ya a ustedes les estoy diciendo que hay que saber quién es quién, M1, M2, M3, M4, M5, qué tipo de receptores. Ya, la localización sí, para saber si hay un aumento, que producen cambios, y si es un agonista que va al M3 o al M1, aumenta lo que es las sensaciones, ¿no? Aumenta la actividad. Hay una acción de tipo estimulante. Y acá vemos las dianas moleculares, o sea, indican las anticolinérgicas y la nicotina. Ya, si se dan cuenta, hasta ahí solamente estamos en generalidad, y esto es, miren, ya está. La autora les está poniendo las transducciones de señales y les está colocando los tipos de receptores que tienen esa transducción de señales. Acá, como no hay un fármaco de por medio, se llama transducción de señales. Si le dice, ¿cuál es la transducción de señales del M3? ¿Cuál será? Acoplado a proteína GQ, fosfolipasa C, IP3, diacilglicerol, calcio y proteína C. Esa es la transducción de señales. ¿Cuál es la transducción de señales del M2? La transducción está allá. ¿Estamos? Ahora, receptores nicotínicos. Ahí vemos, ¿no? Relacionados a la calificación de subotas, polarización rápida, y esto se ve mucho en lo que son los bloqueadores cardiovasculares. Receptores colinérgicos, un poco más de lo mismo porque es muy importante. ¿Ya? Entonces ya, memoricé eso. Lo estoy pasando rápido porque ya les estoy dando los puntos, van a tener que centrarse un ratito ahí. Listo. Una vez que ya tengo eso en claro, vamos a ir a las respuestas parasimpáticas. Esto hay que recordar, fisiología prácticamente, ¿no? Los efectos mínimos, sonidos visuales, la frecuencia cardíaca, cuánto es una estimulación, o sea, un agonismo colinérgico. Entonces ya ahí coloco la variable. Esto que pasa con la acetilcolina, voy a tener que ubicar qué fármaco que mimetiza la acción de la acetilcolina puede producir lo mismo. En el caso del laboratorio lo vimos con la pilocarpina, miosis. Disminución de la frecuencia cardíaca. La pilocarpina.
Y acá partió de la generalidad de acetilcolina. Por eso yo le decía aquí, importante recordar las funciones que produce o presenta la acetilcolina a nivel de los diferentes receptores muscarínicos y proteicos. ¿Sí? Y entonces extrapolar allí cofármacos, ¿ya? Entonces, de repente podría ser, a ver, ahora más adelante vamos a presentar seguro ahí la doctora los fármacos. ¿Qué fármaco? Marca el fármaco, por ejemplo, que estimula la motilidad digestiva y urinaria y produce disminución de la frecuencia cardíaca. Y ahí pueden haber una serie de adrenérgicos, colinérgicos y vamos a descartar. ¿Me deja entender? Entonces, hasta con tipo caso clínico, que nos gusta mucho preguntar tipo caso clínico, no pacientes, no sé, de repente presenta una disminución de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de las secreciones saludables, hay una neuroconstricción, etcétera, que probable fármaco puede haber sido administrado. Es lo mismo, sino que lleva un caso aplicativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá es respuestas parasimpáticas y efectos muscarínicos, y eso que produce la acetilcolina, recuerden y lo extrapolen a fármacos colinérgicos que hay que memorizar quiénes son. ¿Ya? Acá. Y aparece en escena quiénes. Los agonistas colinérgicos directos. Esto es bien interesante. Los mecanismos de acción que hace un rato hablábamos, también lo hemos visto en el seminario, les hablaba y les decía, ahí en el seminario, esto ya. Tiene que identificar que hay mecanismos de acción específicos, semiespecíficos, directos, ahora lo vamos a agregar un poco más, directos e indirectos. Y en el caso de indirecto lo vimos en el laboratorio, ¿no? Porque en el caso de los mecanismos de acción indirecto, clarísimo estaba ahí la cocaína, que es un mecanismo de acción indirecto. ¿Qué significa eso? Que si son directos, no directos o indirectos, que no van a actuar directamente sobre un receptor. En el caso de la cocaína, inhibiendo lo que es el sistema de recaptación tipo 1, presináptico. Y como consecuencia se acumulan catecolaminas y como consecuencia hay una estimulación adrenal. Eso es un mecanismo de acción indirecto. ¿Cuándo es directo? En el caso que vimos de la adrenalina. La adrenalina directamente estimula receptores adrenérgicos. Eso es directo. Eso más o menos quiere decir eso, pero llevado a polinérgicos. Eso quiere decir que dentro de... ¿Qué me da a entender agonistas? Por lo que estábamos hablando. Mecanismo de acción, ya tiene que ver con su mecanismo de acción. Recuerden cuál es el mecanismo de acción de la pilocarpina para la bradicardia. Primero ya, pilocarpina, agonista o antagonista. Recuerden que les dije, hay que poder identificar si son agonistas o antagonistas. Entonces ya, agonista. Y hay que memorizar eso, ¿no? Que tenemos acetilcolina, que sabemos, acetol, mannitol, pilocarpina, ¿no? Y acción indirecta. Acción indirecta, acetilcolina, no, directa, voy a leer indirecta, acción directa. A ver, mecanismo de acción. Estimulación directamente a receptores muscarínicos o nicotínicos. O usos clínicos, acá está mecanismo en el caso de la reacción urinária, que lo termina lo podemos. Acá están un poco más de lo que ya les mencionaba, y aquí están los mecanismos de acción. Miren, de acá puede salir también. Una pregunta de repente, ¿no? ¿Qué fármacos? Y comienza a relacionar. ¿Qué fármaco? A ver. En el caso, por ejemplo, dice, cuando los M3, glándulas, ojo, endotelio, transducción de señales, proteína proteína G, aumenta el calcio, dióxido de meiosis, construcción y aumento de secreciones. Por ejemplo, acá le ponen becanicol y pratrol. Y acá
según lo que la doctora le está colocando, los primeros son agonistas, los segundos son antagonistas. Y por ejemplo, si hay una persona paciente, no sé, que presenta broncoconstricción, y les dan estas opciones, de repente le podemos dar, no sé, Carvacol, pilocarpina, Ipratropio. ¿Cuál de las opciones es la que va a ayudar a la broncodilatación? El Ipratropio. ¿Por qué? Porque va a ser el bloquear, es el antagonismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ir estudiando, memorizando y un poquito como que tener la idea de que ese conocimiento se puede llevar a un caso clínico. ¿Ya? Entonces, a ver, recuerdo, entonces ya, con calma leo un caso y ya podríamos, casitos pequeños, tampoco no son casos, o sea, como para aquí, sí. Entonces, pero a veces cuando se le da forma de caso, ahí se marean un poco como que luego. Entonces ya les estoy preparando. Entonces, podrían ser casos clínicos, podrían ser motivos. Yo no lo sé, ni si sé cómo lo decir, pero como profesora, ¿no? Digamos cómo lo podría evaluar. Entonces, ahí tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordar esto. Y esto, miren, esto que yo lo expliqué, no sé si hago el grupo de laboratorio, pero es que la verdad que nos falta tiempo de laboratorio. ¿Ya? Esto del óxido nítrico, importante. Y dice músculo liso. Que ya, puede estar a nivel del músculo liso o vascular, puede estar a nivel del endotelio vascular, y en el caso del óxido nítrico, es óxido nítrico que se puede liberar a nivel de las células endoteliales. M3 endotelio, M3 músculo liso vascular. En el endotelio es donde se libera el óxido nítrico. En el músculo liso del vaso no, digamos la capa más profunda no. ¿Qué pasa? En el caso de los grupos de laboratorio, es la misma transducción de señales M3 del endotelio. Lo que pasa es que cuando llega la liberación de calcio en el endotelio se contrae y libera óxido nítrico en el endotelio. Y ese óxido nítrico se difunde y llega a capas más profundas, y cuando está el óxido nítrico ahí relaja y por eso produce vasodilatación. Pero si la situación es que en un organismo, en un paciente, de repente hay lesión endotelial, lo que va a pasar es que ya no hay tanto endotelio como para que pueda ser contraído y que se libere el óxido nítrico y difunda y se produce la vasodilatación, sino que entre en contacto con quién, con el otro receptor M3 que está a nivel del músculo liso vascular, y cuando entra en contacto, ¿qué pasa? Proteína G2, GP, estimulación que pasa a C y así M3, calcio. Y en el músculo liso del vaso se contrae. Ahí no hay liberación de óxido. Eso quiere decir, porque eso está en resumen. Ya es lo que, digamos, de todo lo demás ya se cubre estrictamente. En el caso del M3, ya que están colocando el músculo liso, hay que ver, hay dos localizaciones, endotelio y músculo liso del vaso. Ya, entonces ahí tenemos que ver. Entonces, eso ya lo dejo también para que puedan revisar. Agonistas colinérgicos directos, un poquito más de lo mismo, un poco de progresa. Comenzamos a identificar acá los tipos o ejemplos de agonistas colinérgicos. Dice que son altamente liposílicos, atraviesan barreras vasovagalíticas. Este es otro punto también, conforme vamos a ir entrando a diferentes grupos farmacológicos, vamos a ir viendo también para ver los efectos, ¿no? Si me dice, y por algo la doctora atraviesan la barrera hematoencefálica. Bien, eso quiere decir que también podrían alcanzar, digamos, receptores centrales. Pero hay que ver si es afín a esos receptores centrales. Porque van a haber algunos grupos más adelante, como se había visto en estos días. Eso es importante porque hay algunos que, cuando yo quiero solamente efectos periféricos, está bien, que solamente quiero ver el periférico y no revisar el hematoencefálico. Entonces, en este caso, la pilocarpina, son altamente lipofílicos, que se va a tener una actividad amplia, inclusive atravesando esta barrera hematoencefálica. Seguimos con más agonistas polinérgicos de acción directa. La
nicotínicas general. Claro, aquí hay que ver, por ejemplo, acciones farmacológicas en general. Vamos a comenzar a diferenciar porque, por ejemplo, en el caso de la pilocarpina no tiene facilidad nicotínica. ¿No? Estas son generalidades dentro de lo que son los fármacos colinérgicos. General, ¿no? Pero ojo, comenzar a diferenciar los que tendrían, digamos, selectividad muscarínica de los mismos. Pero acá la autora les hace un resumen de general de todos los efectos como consecuencia de estimulación colinérgica. Colinérgica ya sea nicotínico o muscarínico. ¿A quién les suena agonistas colinérgicos indirectos? Las dianas colinérgicas son receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. ¿Sí? Colinérgicos, ¿ya? Porque era directo. Cuando me dice agonistas colinérgicos indirectos, ¿qué debo asumir? ¿Sobre quién van a actuar? A la enzima inhibidora, o sea, la enzima que degrada la. Y ahí no estoy mencionando nicotínico ni muscarínico. No, es algo que va a ayudar de que se puedan estimular los receptores muscarínicos y nicotínicos, pero no actuando directamente. Lo que usted dice es correcto. Inhibición de la acetilcolinesterasa. ¿Qué hace? Aumentar a acetilcolina. Y cuando hay mucha acetilcolina, mucho neurotransmisor endógeno, mucha actividad muscarínica y nicotínica. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que tienen esa parte? Y ese es un mecanismo de acción. Inhibición de la acetilcolinesterasa. Sí, ese es el mecanismo de acción. ¿Por qué cree que al inicio de todo esto les hice un repaso rápido de lo que son todas las posibilidades de mecanismo de acción? Y le dije, no, solamente son receptores, son tal. Sí, bien, para eso, que ya estamos acá. Entonces, esto es cuando diga, ¿cuál es el mecanismo de acción de la piridosmina? No para lo que es el uso de la glicemia grave. Inhibición de la y de repente pone ahí, no sé, estimulación de los receptores muscarínicos M3, ¿no? Estimulación o antagonista de los receptores muscarínicos. Inhibición de la acetilcolinesterasa. Y a veces el chip, cuando no lo tiene claro de los mecanismos, va por receptores. No, o sea, hay otro mecanismo de acción específico. Y ahí tenemos, otros mecanismos de acción. Hay mecanismos de acción específicos y no específicos. Este es un mecanismo de acción específico de acción indirecta, porque no actúa directamente sobre receptores muscarínicos. Ahí está, ese es un mecanismo de acción. Hay que memorizarlos y hay que memorizarlos. Acá es un dato interesante. Recuerden cuando le decía que hay que leer y revisar. Acá sí es importante la llegada o no de pasar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, esto sí es importante que conozcan. Cuando hablan de la estructura y clasificaciones como esta, le damos la idea de saber quiénes pueden permear mejor las diferentes membranas quirúrgicas. Cuando hablamos de compuestos cuaternarios, es más difícil. Porque ellos no atraviesan fácilmente las membranas biológicas y dentro de ellas la barrera hematoencefálica. A diferencia de los compuestos terciarios, para eso se hace esa diferenciación. Los que atraviesan barrera hematoencefálica y los que no atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces, ¿quiénes pueden atravesar la barrera hematoencefálica? Isostimina, dometicilo, ribostimina, y los que no, tenemos ahí la neostimina, ribostimina. Ahí tenemos, entonces aquí sí tengo de los inhibidores reversibles, acá, ya, memorizo todo, pero identifico quiénes atraviesan barrera hematoencefálica y de los que no atraviesan barrera hematoencefálica. Ya. Ahora, el otro grupo, acá se entiende que el mecanismo va directamente a inhibir a la acetilcolinesterasa. ¿No? Ahora, hay inhibición reversible, que son los que están en este lado a la izquierda, y los que
en el seminario, ¿no? Y como algunas mañanas lo vemos, vemos fosforados. Aquí vemos a fracción, malacción y miren, ¿por qué son tan tóxicos? Porque son muy lipofílicos. ¿No? Atraviesan por varias vías, es altamente lipofílico. Entonces, este es otro puntito que sí necesita diferencia. Y acá una tabla comparativa de todos los agonistas colinérgicos indirectos. Miren, acá está. La doctora nos saca. Ahí está el listecito, ya está resumido. Lo que realiza la dermatocefálica y la un poquito de la farmacodinámica, ya hemos hablado, esto se deduce la consecuencia de inducción de la acetilcolinestasa, la concentración de acetilcolina. Y claro, si hay acumulación de acetilcolina, va a actuar sobre receptores muscarínicos y linfocitos. Ahora, hay que ver si pueden actuar sobre receptores colinérgicos a nivel central o no, eso depende de su naturaleza química. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que se ha visto y se ha visto en el seminario sobre la necesidad o no de, en el caso de órganos fosforados irreversibles, el ingreso de estas enzimas. Mientras no haya pasado muchas horas luego de la intoxicación por órganos fosforados, se puede utilizar oximas, porque acá lo dice, las oximas pueden reactivar la acetilcolinesterasa. Lo que pasa con los órganos fosforados es ante esa inhibición de la acetilcolinesterasa, a medida que pasan más horas, se puede mitigar irreversiblemente. Entonces, con las enzimas, si no pasaron muchas horas, no son unas 2 horas, se puede dar para que se desligue el órgano fosforado de la acetilcolinesterasa y se pueda reactivar más rápido. Entonces ahí entran las enzimas, porque la acotación es que se pueden administrar, se deben administrar antes del envejecimiento. Y a través del mecanismo podemos tener enlace covalente, porque esos enlaces covalentes son los que las hacen irreversibles. Interacciones de sustancias farmacológicas, sustancias químicas como receptores, también moleculares. Y acá está, en qué caso se utilizan las enzimas en intoxicación por órganos fosforados, siempre combinado con atropina. Esto no implica para intoxicaciones con carbamatos, por ejemplo. El mecanismo de acción es muy similar, sino que los carbamatos no inhiben la acetilcolinesterasa de manera irreversible y reversible. Exactamente no se va a liberar la acetilcolinesterasa. Ahí no entran las sustancias. Y esto es muy importante, la RAS. La RAS es fácil, incluso como la verdad farmacológico se puede reducir la RAS. Efectos muscarínicos excesivos, un poco de lo que ya conocen de fisiología. Y la salivación, todo lo que es la estimulación muscarínica. En el caso de los efectos nicotínicos, el sobredosis por órgano fosforal, fasciculaciones musculares, progresiva, todo lo que pasa a nivel de la unión neuromuscular y la activación de estos receptores nicotínicos, CNM, a nivel de la placa terminal motora y el aumento de, como hay mucha acetilcolina de por medio en esta placa terminal motora, hay mucho exceso de sodio y como consecuencia de fasciculaciones musculares, y eso puede llevar a un bloqueo neuromuscular como es colinérgica. Y lo vamos a ver mejor en el laboratorio. En el laboratorio, es bonito lo que dice, se entiende muchísimo, muchísimo. Bien, entonces esto lo tienen que recordar. Ya voy a tirar para que vean. Este es el tipo de colinérgica, un poco más de lo que es la secuencia de la estimulación. Dice colinérgica en general, ¿no? Muscarínico, nicotínico.
a nivel de la Unión Neuromuscular, a tanta estimulación nicotínica, lo que pasa primero es una despolarización muy intensa, rigidez, y luego a tanta estimulación nicotínica, ¿no? Lo que pasa es que hay como que un bloqueo de los receptores nicotínicos, ya no obedece, y se inhibe todo lo que es el potencial de acción muscular, lo que se produce es una relajación. Y esa relajación relaja todo lo que hay, todo lo que tenga músculo, y dentro de ello, el diafragma. Y al verse paralizado el diafragma, puede haber una parálisis respiratoria, como consecuencia de una crisis polinética, que aparece con riesgo de insuficiencia respiratoria y cardiovascular. Interesante, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la web. Conclusión del trabajo que me lleva los isoclínicos. Listo, siguiente, ¿cuál era esa? No sé si continuamos con la de dialécticos. Y la de dialécticos es más fácil. Sí. ¿Les parece? ¿Continuamos con eso? Ya, voy a tomar agua. Anótense por favor en mi cita, que para poder seguir haciendo tutoría necesito justificar mi tutoría, así que anótense por favor. Voy a tomar agua ya mientras vamos. A ver, ahora en su cabecita voy dejando de lado los receptores muscarínicos, nicotínicos, y vamos a entrar a apertura y sumisión para alfas, betas, ya que es lo que viene a continuación. Neurotransmisor, noradrenalina, adrenalina, etc. ¿Qué te pasó? Ya. No, ¿ah? Quería buscar un diapositivo y no lo encuentro. ¿Vas a entrar a clase? ¿Vas a entrar a clase? Práctica. Ya lo llevas. Ya no llevo. ¿Ah? Lloré. No, sí. Yo sé que Yo también. ¿Qué? ¿Vamos? ya, seguimos. No podemos quedar máximo hasta las 2:30, 2:40 ingresa morfofisiología. Bien, seguimos. Ya, ojo igual. Ya, aquí comienzo a ubicar mis catecolaminas, norepinefrina, epinefrina, dopamina. Fácil, por fisiología es todo lo opuesto a los colinérgicos. Que si me da bradicardia con los colinérgicos, se me da bradicardia. Ojo, y lo que pasa aquí con agonistas adrenérgicos es similar a lo que pasa con antagonistas colinérgicos. ¿Ya? Para que relacionen eso. ¿Ya? Repito. En el caso de los agonistas adrenérgicos es muy similar a lo que pasa con los antagonistas colinérgicos. Que si la pilocarpina me da bradicardia, la atropina me da taquicardia. En el caso de la adrenalina, ¿no? Estas catecolaminas, lo que puede dar es aumento de gasto cardíaco, taquicardia. Pero ahí no necesito eso diferente, no subir. Porque en el caso del adrenérgico ya hablamos de beta 1.
En el caso de la atropina, taquicardia por bloqueo M2. ¿Sí? Atropina, es un antagonista. Porque si fuera un agonista M2, le va a dar es bradicardia. Por eso, partan de su fisiología. Memoricen quién es agonista adrenérgico, agonista colinérgico, antagonista adrenérgico, antagonista colinérgico. ¿Ya? Entonces, aumenta la fuerza de contracción cardíaca, aumenta la liberación de la renina, que se vende a través de los beta-1, ¿no? Y aquí tiene que ver con el lugar donde se localizan los receptores, ¿no? Porque en el caso del corazón aumenta la presión cardíaca de beta-1 al nivel del corazón, y acá a nivel, digamos, de beta-1 aumentado de la liberación de la renina. La liberación de insulina. La liberación de insulina, la adrenalina alfa 2, pudiéndose estimular hasta el beta-2. Sí, porque también mucho se le queda como en el caso de la catecolaminas. Aumenta la liberación hepática y glucosa, aumenta la glucogénesis hepática a través del receptor beta-2 y alfa. Esto es importante, me dice que en el caso de beta-2 puede aumentar la liberación hepática de glucosa. ¿Esto por qué lo resalto? Porque si hay un aumento de la liberación hepática de glucosa, ¿qué puede pasar con agonistas beta-2? Fármacos agonistas beta-2 podría producir como RAM hiperglicemia. ¿Sí? Para eso, digamos, nos ayuda esta estudio, por ejemplo. La aplicación de la sobreta produce con la enfermedad de la infarto. Sí, es cierto, la hipertensión arterial, shock, asma, paréntesis. Hace un rato, cuando les hablaba sobre el M3, que estaba la transducción de señales y decía el óxido nítrico, y les decía que depende, que si es a nivel del endotelio vascular, se contrae el primer óxido nítrico, que es vasodilatación, pero que si está lesionado, ingresa más profundamente, M3, de músculo liso vascular, que da vasoconstricción. No significa que los agonistas colinérgicos me produzcan vasodilatación y que se utilicen para la hipertensión arterial. ¿Se dan cuenta? No hay fármacos agonistas colinérgicos para el tratamiento y el manejo de la hipertensión arterial. ¿Por qué no? Porque si voy a nivel vascular y la hipertensión arterial responde al aumento de la resistencia vascular periférica del gasto cardíaco, puede haber un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Pero esto básicamente es principalmente, digamos, por receptor alfa 1. Porque a nivel del sistema neurosimpático, digamos, la inervación a nivel del vaso puede estar en los dos sistemas, simpático y parasimpático. ¿Sí? Pero ¿qué sistema es el que prevalece sobre el otro? El simpático más que parasimpático. Por eso que cuando hablamos de agonistas colinérgicos y que podrían producir vasodilatación, eso es pasajera. Porque como el fármaco, y pasa con la pilocarpina, no sé si lo comenté en una clase la otra, con la pilocarpina, esta produce una vasodilatación y luego nuevamente los vasos se vuelven al mismo calibre. ¿Por qué? Porque cuando detecta la vasodilatación y la baja momentánea de la presión arterial, el sistema neurosimpático, que es el que domina los vasos, dice: no, estás produciendo una baja de la presión arterial, no, acá te detengo porque yo voy a compensar esa baja. Y ese sistema es el que prevalece. Por eso que el tratamiento de hipertensión arterial, como lo dice acá, más se utiliza que los tratamientos adrenérgicos, que digamos no van a ser una de las principales, pero existen, a diferencia de los colinérgicos que no hay para el manejo de la hipertensión arterial. ¿Me dejo entender? Y que también se pueden utilizar estos tratamientos para shock, para asma.
¿Por qué? Porque aquí vamos a comenzar a identificar, así como que van a tener que memorizar fármacos adrenérgicos, colinérgicos, agonistas, antagonistas, mecanismos de acción directos, indirectos, que lo acabamos de ver. En el caso de los adrenérgicos, dentro de la clasificación es bien interesante porque también hay clasificaciones que dicen agonista, adrenérgico, tipo catecolamina, o agonista adrenérgico no catecolamina. ¿Para qué me ayudan esas clasificaciones? Porque cuando son tipo catecolamina, son fármacos que se van a metabolizar mucho más rápido que los no tipo catecolamina. ¿Por qué? Porque eso depende de su metabolismo. Porque pueden ser metabolizados por la COP, por ejemplo, color transferasa. Como en el caso de la adrenalina, lo vimos también en el laboratorio, de que se pierde rápido el efecto porque tiene un alto metabolismo, o sea, tiene un metabolismo muy rápido. Responsables en ese caso, digamos, la MAO y la COP. Entonces, como se ve esto de que hay los fármacos tipo catecolamina que estructuralmente son muy parecidos a la noradrenalina, ¿no? Lo que se hizo fue mejorar la estructura para que sean más resistentes a algunos fármacos no catecolaminas, estructuras que sean resistentes a la COP o a la MAO. Por eso es que me detengo un experto. ¿Ya? Igual acá veo en el caso de los, comenzamos a tratar un poquito de paralelos porque va a ser más fácil, al menos para que se puedan recordar. Los alfas, betas, muscarínicos son metabotrópicos y los nicotínicos son monotrópicos. Ya está. Entonces, como yo lo tengo en paquete, ya comienzo a separar quién es, a qué tipo de proteínas le corresponde, si es GP, o GQ, GS o GI. Y aquí ya vemos las mismas traducciones de señales que lo hemos visto para los colinérgicos. ¿No? Claro. Siempre y cuando, en el caso de los colinérgicos, muscarínicos, no hay GS. Hay GP, GI. No hay GS. ¿Dónde hay GS? En los betas. El alfa 1 es traducción similar al M1, M3, M5. El alfa 2 similar al M2 y el M4. Ya está. Pero acá yo tengo que recordar cuáles son sus efectos principales. Debemos ser que detecto por ahí, a ver, no podemos comenzar. Si bien es cierto, las catecolaminas, neurotransmisor, noradrenalina, al actuar sobre beta 2, produce broncodilatación y en la introducción se mencionaba de que estos pueden ser utilizados para tratamiento del asma bronquial. Se debe entender que existirán entonces fármacos que cuando yo quiero que me produzca una relajación del músculo liso del bronquio, sean específicamente beta 2, agonistas. Ahora hay que identificar qué fármacos son agonistas beta 2. ¿Sí? La adrenalina es agonista beta 2, pero no es selectivo. Y acá viene otro término, selectivo o no selectivo. Selectivo se refiere a qué receptor específicamente. No selectivo sería la noradrenalina, pero la adrenalina exógena, que es alfa 1, alfa 2, todo el beta. Ahora, en el caso, por ejemplo, yo lo menciono, del salbutamol, que es un agonista beta 2, principalmente, digamos, su mecanismo de acción tiene que ver con un agonismo beta 2. Ya que si la catecolamina, cuando estimulan el beta 2, le da broncodilatación, entonces estructuro un fármaco que vaya directamente a estos receptores para producir una relajación durante una crisis asmática de los bronquios. ¿Ya? Entonces, ese repaso sí hay que hacerlo para poder entender, digamos, y recordar, identificar qué fármaco van a aplicar sobre el beta 2, beta 1, alfa 1, etc. ¿Ya?
recepción de señales, el D2, el D3, proteína G inhibidora. El único que es ese sería el dopamina receptor 1, que es, tenemos US, se llama efectos. Acá sus efectos. Bueno, esto un poquito sobre los mecanismos de acción indirecto que ya habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de la cocaína. Mixta. Vamos a ver ya. Vamos a ir tratando de forma indirecta con la directa. Vamos a ver un caso que quiero. Acción directa, el fármaco. Claro, eso ya es más predecible, como una de vamos a ver. Qué interesante. Acá está un resumen de todos los fármacos. Agonistas adrenérgicos de acción directa, de acción mixta, efedrina. ¿No? Tanto a nivel pre, por ejemplo, presináptico sería el alfa 2, presináptico alfa 1. ¿No? Y aquí tenemos la acción mixta. Acá está. Esto es lo que contaba. Efedrina. Y acá tenemos acción directa. Acá está. Acción directa, que fue directamente sobre los receptores selectivos, no selectivos. No selectivos, es específicamente alfa 1, específicamente alfa 2, específicamente beta 1 y beta 2. Y los no selectivos, ahí tenemos no selectivos porque isoproterenol fue, digamos, actuar directamente tanto a nivel beta 1 y beta 2. Ahí también les indican de la epinefrina alfas y betas, por ejemplo. Y la acción indirecta, las vitaminas, la cocaína, serotonina, nilotinamab y la ahí tenemos, por ejemplo, son mecanismos que al inhibir el sistema de transporte o al inhibir a la MAO concentran más catecolaminas y como consiguiente, digamos, tenemos una actividad de los receptores adrenérgicos. ¿Cuáles son alfa sobre esto? Acá ya como que clasificación, acá estamos. Lo que le decía tipo catecolamina, ahora ya tenemos por qué son tipo catecolaminas. ¿Por qué? Y no catecolaminas. ¿Para qué nos interesa la clasificación? Metabolismo. Las que se van a destruir rápidamente y las que son más resistentes al metabolismo. De la COP o de la COP. La catecolamina. ¿Sí? Eso me dice eso. Entonces, tipo catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, proterenol. Entonces, cuando vean, por ejemplo, y esto influye en la farmacocinética, en la duración del efecto. Sí, porque si se metaboliza por la COM, rápidamente van a perder su efecto. Que las que son más resistentes van a prolongar en más horas su duración del efecto. No catecolamina tipo fenolamina, aminas, aminohidrocíclicas, por ejemplo. Y acá, pequeña final, está relacionada a todo hasta donde digamos esta línea marcará todos los receptores. Catecolaminas, que tengas ejemplos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejemplos. No, catecolaminas será acá 2, 3, 4, 5, 6. Ya, acá está todo completo.
efectos tienen que ver como consecuencia de la acción y la acción como consecuencia de su mecanismo de acción. Y en su mecanismo de acción hay que ver si es qué tipo de interacción, si es agonista o antagonista. Para caso de hipotensión del uso, estamos hablando de agonista porque si le bajó la presión arterial, digamos, por hipotensión, hay que aumentar esa resistencia vascular periférico-sistémica. ¿Y cómo lo hago? Hace un rato les explicaba de la importancia del alfa-1 a nivel vascular. Entonces aquí que necesito que esté una baja la presión, vamos a aumentar la resistencia vascular. Entonces, ¿por qué? Con el alfa-1. Bien, de epinefrina, de toxamina, norepinefrina. Para hipotensión apostática también ahí tenemos algunos ejemplos del choque anafiláctico a través de alfa-1 y beta. Sí, aumenta la resistencia vascular periférica y el beta también a nivel del corazón. Si ese corazón está disminuyendo el gasto cardíaco, lo podemos estimular con el agonismo. Igual estimula también un paro cardíaco con efecto beta-1, lo que tenga a nivel del corazón, beta-1. Viene ahí y estamos hablando de estimulación. Interacción fármaco-receptor agonista. Asma, beta-2. Albuterol, salbutamol y oxígeno. Clasificación de vasopresores, adrenérgicos, catecolaminas, no catecolaminas, endógenas, no catecolaminas, efedrina, fenilefrina, oxitocina, los no adrenérgicos. De la isotretinoína y varfarina a nivel isotretinool, vasodilatación, el beta-2, vasodilatación periférica, el beta-1 aumento del gasto cardíaco, la dopamina a nivel de beta-1, aumento del gasto cardíaco y aumento del glucosa. Esto creo que sí les va a ir. ¿Cuál es la traducción de señales de los beta? De señales. Todos son ¿qué? Todos aumentan el AMP cíclico, ¿correcto? Entonces, ¿cómo explico que el aumento del AMP cíclico me puede dar una vasodilatación y que ese beta-1 puede aumentar la frecuencia y fuerza cardíaca? Es como que vasodilatación es una relajación, ¿o no? Si hay vasodilatación, es relajación del vaso. Y si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay fuerza ahí. Contracción relacionado a calcio. Relajación menos calcio. ¿Sí una idea? Aquí el tema es que la transducción de señales es lo mismo. ¿Cómo que en el corazón va a haber un aumento del gasto cardíaco y a nivel vascular es una vasodilatación periférica? Hay una relajación del vaso. Este es bien interesante y lo encontramos en un también. Por ejemplo, lo que pasa es la transducción de señales beta-1. El beta-1 a nivel del corazón aumenta el AMP cíclico. El aumento del AMP cíclico nos dice que en el corazón hace que se aperturen canales de calcio en el corazón. Y al aperturar los canales de calcio ingresan más calcio. Y al haber más calcio, hay un ¿qué pasa a nivel vascular? Igual, aumenta el AMP cíclico y se aperturan canales de calcio de almacenes intracelulares. ¿Qué significa eso? Entonces, igual tiene que ver con canal de calcio, sí, pero en el caso a nivel vascular periférico, ese aumento del AMP cíclico, hay unos a nivel intracelular de almacenes donde se activa el canal de calcio y eso hace que lo que puede ver es el calcio circulante ingrese a esos almacenes y como que lo atrapa. Aumenta la captación de calcio a nivel intracelular. Y si hay menos calcio disponible, menos actividad quinamiosina, se relaja.
tiene que ver con la localización de receptores. En el corazón hay más calcio y a nivel periférico hay menos disponibilidad de calcio. Mismo transmisión de señales tiene que ver con el AIM específico. ¿Estamos? Cuando yo aprendí esto, la farmacología no me entiendo. Que puede parecer muy sencilla, ¿no? Pero cuando uno dice que por eso, me acordé por eso. Beta, aumento del gasto cardíaco. Beta, el beta 2, vasodilatación. ¿En qué caso necesito estos activaciones? En caso de asma, pulmonar, ahí está un poquito de uso clínico para que no se a nivel de arteriolas renales, arterias pulmonares cerebrales, GS, aumento del flujo renal, aumenta la diuresis, aumenta la natriuresis. Beta 1, más duración de noradrenalina, aumentado, saturación cardíaca. Yo también estoy tratando un poquito de, como recién lo estoy revisando la teoría, entonces a veces me demoro un poquito porque quiero ver, primero pensar bien todo de lo que pero luego se pone un poco sobre lo que serían receptores de dopamina D1, beta 1, alfa 1, receptor para dopamina D2, que son autorreceptores, que tienen la liberación de dopamina y noradrenalina. Y si hay una autorregulación a nivel presináptico, menos liberación de noradrenalina y puede ayudar también a hacer disminución de la, ¿cómo se llama?, de la presión arterial misma, porque hay menos liberación de noradrenalina y es más relevante a nivel del sistema nervioso. Agonistas adrenérgicos selectivos. Bueno, eso también va a ser un poco para poder revisar, memorizar, ¿no? La glutamina, por ejemplo, acá en el beta 1. Entonces, para que yo cambie. A ver, ¿qué podemos ahí? Acá solamente ya recordar, memorizar y la cápsula. Vamos a pasar. Ahí sí hay que memorizar. Acá, por ejemplo, me llama la atención que agonistas alfa-2 adrenérgico. Esto, por ejemplo, es a nivel alfa-2 presináptico. El alfa-betílico, como nosotros dice, indicaciones de hipertensión. Pero en este caso, por ejemplo, no sé si les han mencionado, pero es más para el caso, por ejemplo, de hipertensión durante la gestación, ¿no? La baja de la presión inhíbida, ahí es otra cosa, no parece esa parte. Porque en nuestro país se utiliza más esto, por ejemplo, para la hipertensión, la alfa-metil. Cierro paréntesis. Olvidemos un entonces el alfa-metil. Para la hipertensión, por ahí debe aparecer. Antagonistas adrenérgicos alfa-1. Estos son ya no selectivos, ¿no? Vamos a ver cómo está presentando la doctora. Bueno, acabamos de revisar un poquito el antagonismo.
hemos pasado de la estimulación adrenérgica a en qué caso nos conviene bloquear estos receptores. Ya hemos partido hablando sobre la importancia de la estimulación de beta 1 a nivel del corazón, pero en qué caso le necesito, digamos, bloquear, ¿no? Acá estamos con los problemas clínicos, pero ese problema se puede utilizar para hacer un tipo de tratamiento. Tiene la frecuencia cardíaca, no es para regular lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Para eso me sirven estos bloqueos. Y está el efecto de bloqueo, de hecho, que si bloquea el beta 2 puede dar un broncoespasmo, ¿no? Una vasoconstricción periférica y el aumento del tono pulmonar. Esto es importante. En el caso de los agonistas, los beta 2 también tienen una participación importante a nivel del endometrio. Va a producir una relajación del músculo liso a nivel uterino, lo cual ayuda para efectos hormonales. Eso también es otra aplicación importante dentro de lo que son los agonistas, en este caso beta 2, porque nos ayuda para lo que es un efecto trombolítico, relajante uterino, ¿no? En el caso de parto pretérmino se podría utilizar esto, ¿no? ¿Qué más? Ajá, claro. Y si acá hay un problema si este bloquea los receptores que producen relajación bronquial, lo que va a dar, en este caso se me complica el cuadro. No lo voy a utilizar con antagonistas beta 2 con asma, porque se va a producir más broncoespasmo, o se puede exacerbar broncoespasmo o pasar a cesárea. Estos, yo cuando aprendí a estos chicos, sí, no me quedan porque hay que memorizar. ¿Ya? Porque acá sí. Luego, dentro de los antagonistas, aquí viene la selección, ¿no? Antagonistas de receptores alfa, hay que ver que alfa. En los que no son selectivos, se debe entender que pueden bloquear tanto alfa 1 y alfa 2. Y quienes bloquean el alfa 1 y el alfa 2 tenemos endolamina, por ejemplo. Solamente para el bloqueo alfa 1, brazosina, tenazocina, doxorubicina, etc. Por ejemplo, les pueden dar, no lo sé, fenoxibenzamida, fenolamina, iodipina, tansulosina, por ejemplo, ¿cuál de ellos tiene una selectividad alfa 1? Se les puede mezclar para que ustedes identifiquen, por ejemplo, qué tratamiento sería el selectivo alfa 1. Y si está adrenalina, no está bien, porque dice, no, pero la adrenalina también tiene, no, pero acá hay manejo, estamos en antagonista. A ver, uno que sea, no sé, podemos poner uno de beta y elijan cuál es el selectivo alfa 1, tenemos que recordar, memorizar para poder ubicar cuáles serían los específicamente alfa 1. A ver, los selectivos, igual, cuando dicen no selectivos es porque bloquean tanto los receptores beta 1 como beta 2. Selectivo beta 1 que hace acetilol, atenolol, específicamente beta 1. Quiero ver cómo va a colocar la doctora, primera, segunda, tercera generación, no selectivos, selectividad por beta 1. ¿Ya ¿saben por qué? Porque dependiendo de las literaturas, hay literaturas, por ejemplo, donde no sé si la doctora ahora lo ve, se colocan como bloqueos con actividad simpático mimética intrínseca, con no, digamos, con así, sin así sea, con actividad simpática intrínseca que no tienen actividad simpático mimética intrínseca. O sea, te lo bloquean y te bloquean todo. Y cuando es con sin así, a ver, sin así es que lo bloqueamos, porque con así es que todavía tienen algo de actividad simpática mimética. Quiero ver si está así. Y si no hay, no sé con qué, te están dando ya como que la parte ya más práctica. Ya por eso quiero ver. Vamos más o menos. También me pasamos. La verdad que a veces, ahorita que están aprendiendo farmacología, sí ya comprenden muchas cosas, que la cultura la vemos de manera práctica, no es tan útil, pero ahorita ya fisiología, de aquí a minutos no tenemos. Ya vamos a ver. Gracias, por profesor.
terminamos aquí y nos vamos, ¿ya? Porque ya Propranolol, dos, omega 1, propranolol. Disminución de gasto cardíaco. Ya, acá la doctora les está haciendo una comparación. A ver, no sé si se les y eso lo revisan. Y si vemos, varios de ellos están relacionados para el manejo de la hipertensión arterial. Varios de ellos están relacionados al manejo de la hipertensión arterial. Porque parte de lo que hemos mencionado, que la hipertensión arterial puede ser por un aumento no solamente de la resistencia vascular periférica, alfa 1, sino también por el aumento del gasto cardíaco, beta 1. Y si está aumentado esto, lo regulo como bloqueando. ¿Sí? Ahí tenemos indicaciones, las empresas. En el caso de los agonistas, desde el punto de vista metabólico, los agonistas beta van a producir hiperglicemia. Y en el caso de los antagonistas, lo contrario, hipoglicemia. Eso sí. El bloqueo de los alfa 1 y alfa 2, crisis hipertensivas, lo mismo, ¿no? Ya conocido un poco el que se produce hipertensión arterial del 1 para que bloquee los alfa 1. ¿No? Si crisis hipertensiva, esto actúa rápidamente para que va a ser crisis hipertensiva. Yo puedo reducir la presión arterial rápidamente bloqueando los receptores alfa 1, pero la indicación como eso es básicamente para ese tipo de crisis, ¿no? ¿Por qué se menciona esto? Porque para un control y manejo de un tratamiento crónico no es muy recomendable este tipo de efecto brusco de la baja de presión arterial. ¿No? Entonces, por eso dice crisis hipertensiva, ya dice crisis, ¿no? Porque lo baja, pero no me va a ayudar como para un manejo crónico, ¿no? Sobre mi caso de acá tenemos hipertensión, la prasocina, la doxicina, hipertensión cruzado, porque también es que la idea cuando veamos el seminario es de que se disminuya la mortalidad en pacientes hipertensos. Y con los años esto ya se ve en clínica, ¿no? O sea, baja la presión. Chévere, bien, ¿qué pasa? No se logra, baja la presión, pero en buena parte de la población con los años se ha visto que igual la muerte está alta, por más que hayan utilizado cierto tipo de grupos farmacológicos. Entonces ya se van descartando con la evidencia clínica sobre eso. Entonces por eso dice ya, en este caso sí reduce, pero muy poco porque no ha logrado demostrar muy probable a lo largo de los años que haya reducido la mortalidad. Unos selectivos, estos sí bastante utilizados, ¿no? Alfuzoxina, tamsulosina, ¿no? Indicados, hiperplasia prostática benigna, mejor el flujo urinario y sintomáticos obstructivos. Eso se utiliza bastante, sobre todo la transfusión. Y hipertensión aguda, intravenosa en urgencias, en el mismo caso, en el caso de uratemia. Alfa 1, las agonistas que sean serotoninérgicos psicoactivos. Ese es otro cantar de todos los receptores para la serotonina. También claro. Yo creo que estamos terminando. Beta bloqueadores a y voy a pasar al siguiente chico porque esto es casi listo. Hasta ahí por ahora. Conclusión, hay bastante vamos a ganar. Hay que revisar, pero ya creo que ya como una manera un poquito más, no sé,
ya no solamente leer letras, sino también llevar una parte aplicativa porque van a derivar en casos clínicos, casitos clínicos. ¿Listo? Lo dejamos hasta ahí. De pasan y les todos se anotaron. Faltan porque algunos vinieron. Por favor, se anotan solamente para tener un, digamos, llevar cuántos quedaron bien.